Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Si gustan, ahora sí tomar su lugar y vamos a hacer una oración para empezar en esta hora. Voy a hacer la oración yo, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, Dios, por tu fidelidad, por permitirnos una vez más estar reunidos, Dios, como grupos, Dios, aprendiendo más acerca de ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú dirijas, Dios, esta clase conforme a tu Espíritu, Dios, que nos des el entendimiento. Ponemos todo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar les comenté, Teología Avanzada. Estamos en la lección 8, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿ya todos tienen su manual? ¿Sí están conmigo los que están en línea? ¿Qué página es? Si alguien me apoya con la página, por favor. 63. Página 63. Página 63 de su libro Teología Avanzada. ¿Ya lo tenemos? ¿Los que están en línea ya lo tienen? Ok, me gustaría esta hora iniciar con vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que vimos la semana pasada. De los que están en línea, me gustaría que hoy empezáramos con ustedes. ¿A quién le gustaría aportar o comentar algo que vimos la semana pasada? Así que recuerden ahorita. Nomás uno, no se peleen. A ver, Leo, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien, pues bendiciones a todos, buenas tardes. Pues en la clase pasada hablamos un poco de lo que son los límites del conocimiento teológico, el cual pues nos comenta prácticamente que si bien es cierto que podemos conocer de la revelación de nuestro Padre Dios, conocer su palabra a través de la Biblia y de la Escritura, también es cierto que hay ciertos límites que dependen pues en gran parte de nuestra imperfección como seres humanos, de la imperfección de las ciencias, de la imperfección de nuestro propio lenguaje, y pues que realmente no podemos conocer en su totalidad pues lo que es la teología o el estudio de Dios. Sin embargo, eso no lo imposibilita y que podemos hacer una teología pero que esa teología ya se le corta. Bueno, ahí ya tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, lo que estaba mencionando Leo es correcto, ¿verdad? Estábamos viendo que hay ciertos temas. Leo, ¿ya nos escuchas? Bueno, sí, perdón. No te preocupes, Leo. Bueno, así son las cosas en vivo, ¿no? No pasa nada. Ok, Leo, lo que estabas afirmando es cierto y es correcto, ¿verdad? Definitivamente estábamos viendo que hay ciertos límites de la teología y estos límites no los pone el ser humano, sino más bien son límites puestos por Dios. Dios en su grande sabiduría nos deja el conocimiento que Él quiere que nosotros sepamos, valga la redundancia, a través de su palabra. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver acerca de los grandes temas de la teología. De los que están aquí en vivo ahora, ¿quién me apoya a leer? ¿Quién quiere participar? ¿Doctor? ¿Empiezo? Sí, adelante, pastor. Lección 8. Los grandes temas de la teología. 1.
Los grandes temas de la teología no son otros que los grandes temas de la revelación bíblica. Los grandes temas de la teología bíblica. El tema central es la cruz de Cristo, punto focal de la teología, de toda teología, y a partir de ella fluyen todas las demás realidades divinas. Como lo expresó Lutero, la teología de la cruz es la teología de la luz. El mensaje central de la Biblia, escribe F.F. Bruce. ¿Están en Facebook? No, ¿verdad? Solamente están por WhatsApp. Ok, lo voy a dejar aquí entonces para que escuchen. Adelante. Sí. Los grandes temas de la teología bíblica. El tema central es la cruz de Cristo, punto focal de toda teología, y a partir de ella fluyen todas las demás realidades divinas. Como lo expresó Lutero, la teología de la cruz es la teología de la luz. El mensaje central de la Biblia, escribe F.F. Bruce, es el pacto de Dios con los hombres. A partir de este concepto del pacto, hallamos el hilo conductor de toda la historia de la salvación, la cual toma en ambos testamentos tres aspectos fundamentales según el autor citado. Número 1, el dador de la salvación. Número 2, el camino de la salvación. Número 3, los herederos de la salvación. Esto mismo podría ser expresado de otra manera, en términos del pacto, añade F.F. Bruce, el mediador del pacto. Número 1, el mediador del pacto. Número 2, las bases del pacto. Número 3, el pueblo del pacto. Dios mismo es el salvador de su pueblo. Él quien confirma su pacto misericordioso, el mediador del pacto, el dador de la salvación, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El camino de la salvación, las bases del pacto, lo constituye la gracia de Dios que demanda de su pueblo una respuesta de fe y de obediencia. Los herederos de la salvación, el pueblo del pacto, son el Israel de Dios, la iglesia de Dios. El mensaje central de la Escritura, todo lo que da su unidad básica y maravillosa, es el fruto de la voluntad salvadora del Dios Trino, el Padre que llama a la salvación a los hombres, el Hijo que efectúa dicha salvación y el Espíritu Santo que la aplica haciéndola fructificar para santificación. Primera de Pedro 1, versículo 2. Si gustan, vamos a buscar esa cita, por favor. Vamos a buscar Primera de Pedro 1:2 para ver qué es lo que nos dice. Adelante, sí. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un breve recuento, vamos a entender un poquito lo que acaba de leer nuestro compañero. Los grandes temas de la teología es lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, los que me están viendo a través de Facebook ya están viendo el pizarrón. Los que están por WhatsApp les voy a mostrar la imagen. O igual ahorita se las mando en foto. Tenemos la Biblia, que es la fuente fundamental o la base fundamental del conocimiento a través de Dios, ¿verdad? Es decir, como les decía yo al principio de que empezamos con estas clases, Dios en su grande sabiduría dejó un manual para que lo conociéramos. Porque imaginen por un instante, si Dios no hubiera dejado
esta herramienta tan útil para poder conocerlo, nos hubiera sido más difícil poder conocerlo, poder conectar a través de él. Pero Dios, en su grande sabiduría, dejó este libro que es su palabra, que es su esencia. Y bueno, en cierto punto, o en resumen, ¿de qué nos habla la Biblia? ¿O cuál es ese principal objetivo que tiene la Biblia para nosotros, como sus hijos o como buscadores de Dios? Su principal objetivo, aquí lo anoté, es la salvación. Toda la Biblia está enfocada en que el hombre sepa que no está todo perdido, que existe una salvación para él y que esta salvación es Cristo, ¿sí? Pero también es importante conocer un poquito el contexto, ¿sí? Es decir, ¿por qué es necesaria la salvación? Hagan de cuenta que ustedes compran una sopa instantánea y leen las instrucciones y que solamente venga en las instrucciones, sírvase y disfrútela. Van a decir, sí, pero ¿y qué hago con el empaque, no? ¿Cuántos minutos le pongo al microondas? ¿O se puede utilizar en la estufa? ¿O cuánta agua le tengo que poner? Es necesario que venga desde el punto 1 hasta el producto final. Lo mismo es con la palabra de Dios, ¿sí? Sabemos que el punto relevante de la Biblia es la salvación. Lutero decía una frase muy interesante que decía: la teología de la cruz es la teología de la luz. Viene escrito en su manual. Entonces, es importante y de suma importancia que conozcamos la salvación a través de Jesucristo, pero también es importante que conozcamos previamente por qué era necesaria la salvación. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocupas que te salve, no? Entonces, ya cuando tenemos este contexto, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos que el hombre peca, vemos cómo el hombre cae y empieza a surgir toda la historia que tenemos ahí en la Biblia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Los que están en línea? ¿Todo bien? ¿Aquí los que están presentes? ¿Todo bien? Ok. Entonces, más adelante viene un pequeño... ya llegaron a la parte de... ¿Dónde nos quedamos? Perdón. ¿Nos quedamos ahorita? Sí. En la página 65. Ok. ¿Ya llegaron a la parte del pacto de Dios con los hombres? No, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Ahora le va a pasar el micrófono al pastor Oscar para que continúe. Bien dice, Dios ha dado a conocer este mensaje muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1. Y la teología bíblica sigue el camino de esta historia y de estos modos diversos de revelación para descubrir su mensaje básico y su consistencia interna fundamental. En efecto, la pluralidad de manifestaciones reveladoras de Dios no es obstáculo para la unidad esencial de sus propósitos en orden a la revelación y a la salvación de los hombres. ¿Más? Sí. La ley mosaica, la liturgia levítica, la piedad del salterio y la sabiduría de los escritos sapienciales son otros tantos aspectos que contribuyen, cada uno en su medida, a expresar la historia de la salvación, el pacto de Dios con los hombres. En todas estas facetas de la múltiple manifestación de Yahvé, discernimos la misma voluntad salvífica, la misma oferta de gracia, los mismos requisitos: arrepentimiento, confesión y dependencia de la gracia divina para el perdón, para obtener la salvación, así como las mismas condiciones para tener paz, gozo y vida eterna. Los instrumentos pueden variar y varían de un testamento al otro, pero la finalidad salvadora de Dios no cambia jamás. Él es siempre el mismo, tanto en su carácter como en sus propósitos redentores. La teología bíblica se ocupa, por consiguiente, de las doctrinas del pacto, la ley, el profetismo, el reino de Dios, el evangelio, el apostolado, la revelación especial, la iglesia,
la escatología, etc., en su mismo devenir histórico y en su mutua concatenación e interrelación progresivas. Hasta ahí, sí, es todo. ¿Hasta ahí también? Sí. Ok, muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, su libro lo que nos está narrando... No, yo lo solté. Lo que nos está diciendo es, más o menos para que lo entendamos de una forma correcta, es cómo es el pacto de Dios con los hombres. Y aquí tengo una pequeña, vamos a hacer un cuadro sinóptico, ya saben que me gusta mucho simplificar la enseñanza. Déjenme, ahí lo están viendo, ¿verdad? Los que están por WhatsApp. Vamos a hacer este cuadro sinóptico. Dice, pacto de Dios con los hombres. Y este pacto está constituido por 3 momentos, 3 situaciones o 3 circunstancias elementales para poder entender el plan perfecto de Dios. El primer punto nos dice que es el dador de salvación. El segundo punto nos dice que es el camino de salvación. Y el tercer punto nos está hablando de los herederos de la salvación. Entonces, ahora sí como dicen, a ciencia cierta o lo poco o mucho que conocen, ¿qué podemos descifrar de este cuadro? Ya se fue para allá. Orando, tirando todo. A ver, ¿qué podemos descifrar entonces? ¿De quién creen? A ver, los que están en línea para que participen. Cuando tenemos este cuadro, para entender un poquito más a la teología, ¿a quién creen que está hablando la Biblia cuando nos dice el dador de salvación? ¿De qué tiempo nos está hablando? Del Padre, ¿verdad? Del Padre. Padre o de Dios, ¿verdad? O de Jehová, como lo conozca, como queramos mencionarlo. Posteriormente nos está hablando el camino de la salvación. ¿Quién es ese camino? Jesús. Jesucristo. Jesús. Así es. Váyanlo poniendo en su cuadro, ¿sí? Yo aquí lo voy poniendo y también ustedes váyanlo poniendo. Jesús. Después nos habla de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos herederos? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. Entonces, si se fijan en este cuadro, nos está narrando prácticamente también las partes o las eras que tiene la Biblia. Recordemos que la Biblia es un libro vivo, ¿sí? Que nos está hablando de 3 áreas o de 3 etapas. Dios Padre, hablando del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, ¿sí? Jesucristo, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, como lo querramos conocer. Y de la parte del Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy vivimos la era del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esa sabiduría perfecta o en ese orden perfecto, la teología nos está hablando prácticamente de un contexto perfecto, en el cual no es necesario añadir ni quitar. ¿Por qué? Porque nos está hablando, si se fijan, está tomando los 3 elementos que tiene la Biblia o que estamos viviendo hoy en día. ¿Correcto? También algo muy importante es, más adelante venía en su manual, que el punto número 1 que tenemos aquí, que es el dador de salvación, nos está hablando en otro cuadro como el mediador del pacto, ¿sí? En su manual viene.
el mediador del pacto. Podemos entender que el camino de la salvación, bueno, ¿saben qué? Ya lo pusieron ahí, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer otro para entenderlo un poquito mejor. Si quieren, ¿esto ya lo apuntaron? No les pregunté, ¿sí? Para que entendamos un poquito la teología o el sistema que nos está hablando la teología, en su manual vienen también 3 partes muy importantes que debemos entender, que es, punto número 1, dice el mediador del pacto. Mediador del pacto, ¿sí? Punto número 2 dice las bases del pacto. ¿Sí viene eso en su manual? Sí, ¿verdad? Y punto número 3 dice el pueblo del pacto. Si vemos estos 3 puntos, el mediador del pacto nos está hablando de una Trinidad perfecta a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? El mediador del pacto siempre fue, es y será el Dios Trino, ¿no? El Dios que conocemos. Las bases del pacto es ese puente de salvación. Ese puente de salvación, definitivamente, y lo dice la palabra de Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Es el único que puede conectarnos hacia Dios Padre. Y el pueblo del pacto es la primicia de los redimidos. ¿Quiénes son estos redimidos? Todo aquel que aceptó las bases del pacto dadas a través, por medio y para un Dios trino, ¿verdad? Es decir, Dios en su grande sabiduría da la salvación a través de Jesucristo con unas bases. Hay un fundamento para ser salvos. Y este fundamento es arrepentimiento, perdón de pecados y un establecimiento del reino, ¿verdad? Es decir, yo llego a Cristo, pido perdón por mis pecados, acepto a Jesús como Señor y Salvador y vivo una vida agradable a Él. Esas son las bases de la salvación. Como recompensa obtengo ser pueblo del pacto o ser pueblo de Cristo. Estas son las bases o ese es el pacto que Dios ha hecho a través de su grande sabiduría con los humanos o con nosotros, dejado a través de su palabra. Hasta aquí, ¿algún comentario? Los que están en línea o los que están aquí en presencial, ¿quieren aportar algo, comentar algo? ¿O todo bien? Los que están aquí dicen que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Ya se acabó la lectura, ¿verdad? Ok. Entonces, en resumen, esto que estamos viendo es lo que la teología bíblica nos habla, lo que nosotros podemos saber. Ahora, muy importante, en su libro vienen temas de la teología bíblica, ¿sí? Que ya los leímos por ahorita. Uno de ellos es doctrinas del pacto, la ley, el profetismo, el reino de Dios, el evangelio, el apostolado, la revelación especial de la iglesia y la escatología o los eventos futuros. Estos puntos, queridos alumnos, son los puntos más relevantes de la Biblia, o es lo que la Biblia nos muestra
en su grande sabiduría. Que si se fijan, son temas trascendentales para nuestra vida espiritual. Imaginen por un instante la Biblia y que no tuviera la doctrina del pacto. Estaría incompleta, ¿verdad? O que no tuviera la ley. ¿Qué seríamos el día de hoy sin la ley? O los profetas. Cada libro, cada texto, cada historia que está plasmada en la palabra de Dios es de suma relevancia para nuestra vida y para el conocimiento perfecto de Dios Padre. Por eso Dios, en su grande sabiduría, nos permite y nos deja con mucho amor su palabra, y por eso es importante que también nosotros nos empapemos de ello. ¿Sí? Entonces, bueno, si se fijan, estamos en la lección número 8 de 10, ¿correcto? Y muchos se preguntarán, ¿por qué son 10 lecciones y todavía nos faltan un tiempecito más, verdad? Bueno, ese tiempecito más, ¿qué creen que vamos a hacer? Les va a tocar exponer un tema de estos temas de la teología bíblica, ¿sí? Cada uno va a elegir, pongan mucha atención, eso sí es importante que lo... Ya puedo borrar esto ya, ¿verdad? Ya lo... Ok. Cada uno de ustedes va a elegir uno de los temas de la teología bíblica para exponerlo. ¿Cuáles son los puntos que yo necesito que plasmen o que expongan? No quiero que solamente hablen, yo sé que a lo mejor muchos tienen mucho conocimiento o que me quieran leer aquí todos los libros, no. Vamos a hacer un extracto, ¿sí? Esto lo vamos a tomar como trabajo final y también, obviamente, pues para concluir este cuatrimestre con teología, ¿sí? Los puntos que voy a considerar son 5 puntos y quiero que los anoten. El punto número 1 es, van a responder, ¿qué es? ¿Qué es? Ahorita lo voy a explicar, quizás ahorita tengan muchas dudas, pero ahorita lo voy a explicar. Punto número 1, anótenlo, ¿qué es? Punto número 2, principales características. Principales características. Punto número 3, principales autores. Punto número 4, libros principales. Libros principales. Y por último, punto número 5, ¿por qué y para qué del tema? ¿Por qué y para qué del tema? Entonces, si se fijan, son 8 temas. A partir de este momento, quedan abiertos los temas para que cada uno elija un tema. Ustedes lo van a elegir, yo no se los voy a proporcionar. Cada uno va a decir, Ray, yo quiero este. En cuanto yo lo anote en mi cuaderno, que ya tenga cada uno su tema, ya si otra persona lo elige, ya no puede, tiene que escoger otro. Entonces, hasta a partir de ahorita están todos libres y voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Viene un tema que es la ley. Entonces, ¿qué es la ley? Yo voy a responder en mi exposición, voy a exponerles a ustedes qué es la ley. Principales características. ¿Cuáles son las características de la ley? ¿Por qué está ahí? ¿O para qué nos sirve? Principales autores. Aquí está fácil porque solamente está Moisés, ¿verdad? Bueno, está Moisés y también está Jesús, porque Jesús también vino a poner ciertos lineamientos.
Libros principales. ¿Qué libros me hablan de la ley? ¿Cuáles se acuerdan? El Pentateuco, ¿verdad? Pentateuco. Entonces ahí lo van a exponer. Los libros que me hablan de la ley es el Pentateuco. Pentateuco, estamos hablando que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué y para qué del tema? ¿Qué tiene de relevante este tema a mi vida o a la vida cristiana? ¿Por qué es importante la ley o que conozcamos la ley? ¿Sí me di a entender con el ejemplo? ¿Sí? Los que están en casita, ¿sí me di a entender? Pastor Will. Sí, está muy claro. Ok. Podemos escogerlo ya. Así es. Al finalizar la clase, si quieren, terminando la clase, ¿saben qué? A través del WhatsApp de la universidad, si ya eligieron un tema, anótenlo. Ahora sí que el que anote primero va a ser el que ya se va a quedar. Entonces, aprovechen, prácticamente es toda la Biblia. Si se fijan los temas que estamos viendo, prácticamente abarca toda la Biblia, porque es la doctrina del pacto, la ley, los profetas, el reino de Dios, el evangelio, el apostolado, la revelación de la iglesia y la escatología. Prácticamente estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento y prácticamente estamos abarcando toda la Biblia. Entonces, busquen su tema, ahí sugiéranlo y bueno. Por favor. ¿Qué ponen? Por favor. Por favor. Es que escojo el y enseguida puso por favor. Es que como yo estoy bien. Ok, bueno. Entonces, bueno, van a escoger estos temas. ¿Cuándo van a exponer? Obviamente, nos vamos a ir por cómo van los temas. El que elija doctrinas del pacto sería el tema número 1, la ley sería el tema número 2, el profetismo número 3 y así sucesivamente. Estamos hablando de que nos quedan, ¿cuántas clases nos quedan del libro? 2, ¿verdad? 9 y 10. Estamos hablando que en 3 semanas arrancamos ya con las exposiciones. Hay pastores que están en línea, ¿sí? Que no están aquí en Guadalajara. O hay pastores también que no pueden venir, no se preocupen. Van a exponer a través de este medio que es el WhatsApp, o si lo prefieren, pueden subir su video a la plataforma de YouTube. La próxima semana les voy a estar enviando un video de instrucciones de cómo pueden subir un video a la plataforma de YouTube y con mucho gusto aquí lo ponemos y lo vemos. Entonces la exposición, vuelvo a repetirles, puede ser presencial los que puedan venir, puede ser a través de YouTube los que no puedan venir, puede ser a través de Facebook, puede ser a través de un audio de WhatsApp, o puede ser también, creo que son todas las opciones, o Facebook, que se graben un video, un directo en Facebook. Entonces va a haber muchas formas de hacer su exposición. El tiempo, yo creo que máximo 30 minutos va a ser lo que van a exponer, ¿sí? Máximo 30 minutos, traten de ser precisos y concisos. Obviamente yo sé que son temas que abarcan muchísima información y que quizás quisiéramos hacer una serie de predicaciones, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la Biblia lo que estamos presentando, pero los invito a que sean concisos. Por eso les puse estas 5 preguntas en las cuales ustedes van a detallar lo más importante y van a exponer, ahora sí que a ciencia cierta o en resumen, lo que van a exponer. Y bueno, de tarea ya saben que tienen las preguntas, el cuestionario que viene en su manual. Con esto concluimos. Vamos a darnos un pequeño break. Para los que estamos aquí puedan ir al baño, tomar café, y los que están en casita también puedan tomar agua y levantarse un momento. Regresamos en 10 minutos, ¿les parece? Y continuamos con la siguiente clase. Entonces, hasta aquí dejamos. ¿Alguna duda a los que están aquí en presencial? Los temas son las doctrinas del pacto. Así es. La ley. Así es.
catecismo, el reino de Dios, Ujú. el evangelio, el apostolado, la revelación especial, la iglesia y la escatología. No, donde dice la revelación es solo un tema. La revelación especial de la iglesia. Eso es solamente un tema. Es uno solo ese. La revelación especial de la iglesia. Así es. Es que aquí aparece como la revelación especial de la iglesia. Ah, ¿vienen separados ahí? Ah, ok, ahorita lo reviso entonces. Pero bueno, esos son los temas. Sí, Sí, ¿podrías mencionar los temas, sí, claro. todos los 8 temas? Porque yo quería la ley, pero ya lo escogió Edgar. Ok. Entonces, para ver qué otro tema. Ok, voy a repetirlos entonces. El número 1 es doctrinas del pacto. Es el tema número 1. Y viene en su manual, ¿qué página es, pastor? Página 6.5, ahí vienen los temas, pero los voy a mencionar ahorita. Doctrinas, al final de la página 6.5 vienen los temas. Doctrinas del pacto sería un tema, la ley sería otro tema, el profetismo sería otro tema, el reino de Dios, evangelio, el apostolado, la revelación especial de la iglesia, va a ser junto. Ese es un solo tema, así es. Y la escatología. Son los 8 temas de los cuales ustedes pueden elegir uno. Y bueno, de todas maneras les voy a mandar al WhatsApp los temas y las preguntas por si no los pusieron. O, por ejemplo, ya no sé si se pueda otra vez, que la clase también se está grabando, entonces van a poder volver a ver la repetición por si no tomaron algún punto o algún detalle, ¿sí? Entonces, vamos a darnos un break de 10 minutos y regresamos. Mientras los que están en casita, por favor, si no van a tomar agua, aunque sea, levántense, estírense para que estemos bien energéticos para la siguiente clase, ¿sí? Ahorita les vuelvo a marcar. Entonces Y es la revelación especial de la iglesia. de la iglesia. Así es. Pastores que están a través de Facebook, voy a cortar y regresamos en 10 minutos.